Hola, buenos días. Para nosotros como Instituto Marítimo Business School, eh, una academia náutica 100% online, es para nosotros un placer poderles hoy compartir esta nueva masterclass. Mi nombre es Andrés Bedoya, corresponsal del IBMS para Colombia. Eh, el día de hoy vamos a compartir con Silvia Lorenzo Rodríguez en una conferencia que es bastante apasionante, desconocida para los que estamos en estas latitudes y vamos a tener que a compartir de las experiencias las anécdotas que ella nos va a dar durante toda su ponencia. En el día de hoy nos contamos con asistentes de 20 nacionalidades diferentes de Latinoamérica, una de Portugal. Tenemos, vamos a grabar la sesión para tenerla para nuestras redes sociales y cualquier pregunta que consideren pertinente, vamos a tener un espacio al final de la sesión de Silvia para que podamos resolver las preguntas. Sin antes comenzar y darle el paso a Silvia, es para nosotros un placer que hoy nos acompaña Antonio Padrón, embajador marítimo de España ante la OMI, quien hoy nos va a colaborar no solamente como asistente, de pronto nos va a dar de pronto unos tips de su vida profesional y sobre todo nos va a ayudar como moderador en la sesión de preguntas. Antonio, muchas gracias por tu participación, gracias por atender nuestra invitación en poder tener estos escenarios académicos, no solamente para España, sino para toda Latinoamérica. Estamos unidos todo un continente bajo una misma plataforma. Sin más preámbulo y atendiendo el tiempo, queremos darle la bienvenida a Silvia Lorenzo Rodríguez, licenciada en Náutica y Transporte Marítimo, máster en Administración Marítima y Portuaria. Además, especialista en operaciones de cruceros internacionales y consignación en Suecia. Silvia, de antemano, muchas gracias por atender nuestra invitación en poder ilustrarnos un poco sobre esta actividad que para unos es desconocida, pero gracias a esas tecnologías y a las iniciativas que tiene el IBMS, pues las compartimos y nos enseña un poco de todo lo que se está haciendo en el sector marítimo. Sin nada más, Silvia, te dejo eh, aquí con todos los participantes. Muchas gracias nuevamente y estamos a tus órdenes. Ya te damos paso para que puedas administrar y compartir tus diapositivas. Muy bien, muchas gracias Andrei y muchas gracias al IMBS por la invitación y por la oportunidad. Y vamos a empezar, comparto la presentación. Bueno, para empezar, muchas gracias a todos por asistir y vamos a hablar sobre el sector de los buques de cruceros turísticos en Escandinavia y en el mar Báltico. Y en la segunda parte, de las claves y prácticas en las operaciones de consignación. La información va a estar dividida en dos bloques. En la primera parte hablaremos de los cruceros en la región, su área geográfica, la definición de cruceros, la evolución pre y post-COVID y demás información. Y en la segunda parte hablaremos sobre las actividades de consignación. Empezamos hablando sobre el área geográfica. En la región hay dos áreas geográficas, lo que sería el Báltico, que son los países que se encuentran alrededor del mar Báltico, como sería Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, Dinamarca, y la zona de Escandinavia, que es la península de Escandinavia, Islandia, Dinamarca
Y dentro de Noruega también incluye las islas Svalbard. Y dentro de Dinamarca, aunque no está incluido en las estadísticas que vamos a ver a continuación, también estaría incluido Greenland, que es un nuevo mercado que va creciendo con los años en el sector de los cruceros. Seguimos. Vamos a hablar ahora de por qué los cruceristas eligen venir a esta área geográfica. Sobre todo las rutas escénicas en los fiordos noruegos es destacable por su belleza y su imponencia. Y aparte es una zona en la que desde tierra no lograrías apreciar lo que se aprecia desde un crucero o desde un barco. Por eso los cruceros en los fiordos noruegos son muy demandados. Aparte del clima y las estaciones, aquí tenemos estaciones muy marcadas, invierno, primavera, verano y otoño. Y si vienes en diferentes épocas del año, vas a encontrar paisajes completamente diferentes. Aparte el clima durante el verano, que es nuestra temporada alta de cruceros, tenemos veranos muy amables, con temperaturas medias de 24 grados centígrados más o menos. Luego otros eventos muy bonitos y especiales de ver son las auroras boreales, que son estacionales también, suelen ser entre febrero y octubre, noviembre, son las épocas para verlas en su esplendor. Y el sol de medianoche que se suele dar, bueno, se da todos los días alrededor de junio, del 20-21 de junio. Las excursiones en tierra ofrecen una amplia variedad de emplazamientos históricos y mucha naturaleza. Es una región en la que las ciudades no son grandes urbes y están muy conectadas con las zonas verdes, con bosques, incluso en el medio de las ciudades se puede desaparecer, por decir de alguna manera. Y la seguridad. En todos los países del Báltico son unos países con un nivel de seguridad bueno. Los cruceristas pueden desembarcar, hacer excursiones y actividades, y el riesgo de carteristas o tirones de bolsos o atracos es bastante bajo. Vamos a definir un crucero como un viaje de al menos 60 horas en un barco, principalmente por placer. No se transportará carga rodada, solo pasajeros, previa compra de billetes que debe incluir alojamiento y pensión completa. El viaje del crucero deberá incluir al menos 2 puertos de visita, además del puerto de inicio y el de destino. Luego, dentro de los cruceros hay categorías. Yo he decidido coger estas 5 categorías para ejemplo, como pueden ser los yates, que son cruceros de megalujo, con barcos pequeños donde hay un ratio de tripulante-pasajero de 1,5 a 2 tripulantes por pasajero, y navieras que se pueden categorizar aquí son Ritz-Carlton y Ponant, por ejemplo. Luego están cruceros de lujo, donde el ratio va a ser más o menos un tripulante por un pasajero. Son barcos más pequeños, ofrecen servicios de alta gama, experiencias gastronómicas y todo lo que viene a estar dentro de la categoría de lujo o gran lujo. Y son compañías como Hapag-Lloyd o Regent Seven Seas. Luego tenemos cruceros familiares destinados a familias con actividades para niños y adultos, y compañías dentro de esta categoría puede ser AIDA Cruises o Disney Cruise Line. Cruceros de bajo coste, donde son barcos muy grandes, normalmente son barcos muy grandes, tienen cabinas interiores, exteriores, y el rango de precios empieza desde muy abajo hasta, bueno, las cabinas con balcones o las premium, pues tienen mayor coste, pero puedes ir en un crucero de esta categoría por relativamente poco dinero, y pueden ser compañías como Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean o MSC. Y una nueva categoría que va creciendo con las temporadas son los cruceros de expedición.
cruceros como Hurtigruten o la gama Hanseatic de Hapag-Lloyd, que son barcos pequeños que pueden acceder a rincones donde los barcos más grandes no llegan y no van a los puertos tradicionales, sino suelen hacer rutas más especiales. Para entender todos los gráficos que vamos a ver a continuación, voy a definir los tipos de escalas que hay dentro de la operativa de cruceros. La escala principal son los turnaround, donde todos los pasajeros embarcan y desembarcan. Y las navieras utilizan estas escalas también para abastecer la mayor parte de bienes que van a necesitar durante el itinerario. Luego tenemos turnaround parciales, donde al menos el 25% de los pasajeros embarcan y desembarcan, pero no todos. Y esto normalmente tiene lugar durante los puertos del itinerario, nunca el primero o el último. Luego tenemos escalas de tránsito, que son las más comunes, con visitas a puerto, donde los pasajeros hacen excursiones y no hay movimiento de pasajeros o muy pocos. Y por último tenemos las escalas de expedición o escalas escénicas, donde los pasajeros no desembarcan en puertos. Es una visita panorámica de una región, de una zona, donde a veces se hacen expediciones en Zodiacs a zonas remotas. Ahora vamos a hablar de la evolución de cómo desde el año 2000 que tenemos datos hasta la fecha, pasando por el COVID, se ve que en la región del Báltico la tendencia ha sido creciente, a cada año crecer, tener más escalas, más pasajeros y estar mejor posicionados a nivel mundial, hasta, por supuesto, el año del COVID, donde claramente hubo un parón. Y en 2021, donde las actividades volvieron a empezar con los cruceros, con muchos protocolos para embarcar, para desembarcar, para gestionar los pasajeros a bordo. Incluso las excursiones eran excursiones burbujas, donde los pasajeros no se les permitía desembarcar libremente a las ciudades, sino eran parte de una excursión, parte de un autobús, donde no se mezclaban con la gente local y solo podían ir a los puntos específicos. Y luego en 2022 parecía que íbamos a seguir recuperando y alcanzar los, los números que veníamos teniendo. Sin embargo, estalló la guerra de Rusia contra Ucrania y eso, en mi opinión, ha afectado mucho más a la región que el COVID, porque el COVID fue una cosa de un año, 2 años, pero la tendencia ahora es a la baja. Y lo vamos a ver, bueno, decir de esta tabla aquí que los puertos principales para embarque y desembarque de pasajeros son Copenhague y Kiel en la región, y luego minoritariamente Estocolmo, Oslo y Rostock. Aquí tenemos la tabla de las escalas de tránsito donde los pasajeros hacen excursiones en general. Y aquí se ve lo que decía antes de, en 2022, ¿qué pasa? Veníamos recuperándonos después del COVID y las escalas estaban planificadas. Sin embargo, en febrero, a escasos 2 meses de que empezara la temporada, pues estalla la guerra y la situación obliga a replanificar toda la temporada de verano. Lo que las navieras hicieron fue, en vez de retirar todos los barcos, pensando que los pasajeros iban a venir, eliminaron San Petersburgo, que es uno de los puertos principales en la zona del Báltico, y cambiaron los puertos a otros puertos minoritarios que no recibían tantos cruceros, o cambiaron también a hacer noche en puertos como Estocolmo o como Tallinn o como Riga. Quiere decir que en vez de tener una escala que duraba 5 o 6 horas, pues pasaban la noche en puerto y tenían la mañana también para disfrutar de la ciudad. Si miramos aquí la tabla, he marcado en naranja
los puertos que han sido más afectados a raíz de la guerra, que son puertos como Helsinki sobre todo, que pasó de tener 303 escalas a 105 este año. Estocolmo pasó de tener 279 a 132. Entonces estamos hablando de casi la mitad, incluso en puertos menos de la mitad de escalas de lo que venía siendo habitual. Y entra en contraposición a los puertos que están más cercanos a Rusia, a San Petersburgo, ha pasado lo opuesto, de que las escalas han crecido en puertos como Oslo, Skagen, Aarhus, que son puertos que están en la zona oeste del Báltico o en Escandinavia. Y aquí se ve claro lo que decía que pasó con los pasajeros, que si comparamos la tabla de escalas, las escalas se mantenían más o menos razonablemente estables. Sin embargo, el número de pasajeros que acabó viniendo en 2022 cayó demasiado porque aunque hubiesen reservado, decidieron no venir. Y en 2023-2024 vuelve a haber un crecimiento, pero moderado. Los puertos principales que eligen los pasajeros para embarcar o desembarcar en la región son Kiel, Copenhague, Rostock, Oslo y Kristiansand. Y aquí vemos que el número de escalas en la región es muy estacional. En el Báltico los cruceros son principalmente en los meses de verano y en los últimos años hay una tendencia que está creciendo y la gente de la zona estamos muy contentos con ello, que son los cruceros de invierno. Entonces, actividades que ofrece la región en diciembre, por ejemplo, son conciertos de Navidad como los de Santa Lucía, que son muy especiales, y navegar en mares congelados, actividades en la zona de Laponia, lo que comentábamos antes, auroras boreales en el mes de noviembre. Y es una tendencia que los pasajeros están acogiendo bastante bien y desde que se empezó a hacer, ya vemos que en un año ha doblado el número de escalas y nuevas navieras, compañías de cruceros se están uniendo también a los cruceros de invierno. En cuanto a los itinerarios, vamos a comparar un poco cómo es a nivel mundial, qué zonas del mundo son más demandadas para los cruceristas y sin duda el Mediterráneo, lo que incluye España, sur de Francia e Italia, es el claro ganador, seguido por el norte de Europa, que sería norte de Francia, países como Bélgica, Holanda, etcétera. Mediterráneo del Este, que son países como Grecia, Croacia y el este de Italia. Luego sería el Caribe, Islas Canarias y nuestra región, el Báltico, estamos en el sexto lugar. Con mucha diferencia del Mediterráneo, pero a nivel mundial, pues no estamos mal posicionados. Luego en la zona, si es la primera vez que vienes a hacer un crucero en el Báltico, probablemente elegirías uno de estos tres itinerarios, lo que viene siendo el mar Báltico, donde incluye las ciudades principales de los países y alguna ciudad pequeña con historia. Luego puede ser Escandinavia, donde solo incluye Suecia, Noruega y Dinamarca. O el más famoso de todos, el crucero de los fiordos noruegos, más famoso y más impresionante en cuanto a lo que puedes ver desde el barco. Ahora pasamos a hablar de la sostenibilidad y el medio ambiente para los cruceros y cuáles son las tendencias en este aspecto. Los cruceros tienen mala reputación y mala fama por contaminar y por causar un alto impacto en los puertos donde recalan, pero desde nuestro punto de vista se hace un esfuerzo muy grande
para que el impacto se reduzca al mínimo. Por ejemplo, con el tratamiento de desechos, prácticamente todo lo que sale de un crucero sale en un formato que puede ser reciclado o reutilizado para generar energía. Eh, no sabría cómo decir cómo se gestiona fuera de esta región, porque al final yo solo he trabajado con esto en la zona del Báltico, pero aquí los cruceros, la basura que recibimos de los cruceros se recicla, reutiliza o se utiliza para generar energía y se deposita en las fracciones que vemos divididas aquí. Luego también un punto importante en la región es que desde el punto de vista de los puertos no cobran extra por recibir la basura. El tratamiento de los desechos está incluido en las tarifas ya establecidas. Y es más, si la línea de cruceros, el barco que está en puerto, se compromete a depositar los desechos perfectamente clasificados y perfectamente en las condiciones que se pide, como por ejemplo que los cristales no estén rotos y que estén separados por colores y demás, el puerto les garantiza un descuento en la tarifa. Entonces se hace mucho hincapié en la sostenibilidad y en el reciclaje. Luego las aguas residuales de los barcos se vierten directamente al alcantarillado local y los lodos o fangos se recolectan por medio de camiones cisterna. Algo que está ahora, bueno, lleva ya años implementándose, pero muy lentamente son los sistemas de alimentación eléctrica terrestre. En Europa hay muy pocos puertos que lo tienen y en el norte de Europa menos todavía. Pero hay muchos proyectos y en pocos años podremos decir que se han sumado muchos. Entonces, una OPS permite a los buques desconectar motores al poderse conectar a una red eléctrica y esto ayuda a reducir la contaminación ambiental y acústica. En la zona del Báltico, Escandinavia y alrededores, solo hay actualmente 10 puertos que ofrecen OPS para los cruceros. Y estos puertos son Rostock, Kiel, Hamburgo, Aarhus, Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim, Kristiansand y Reykjavik. Se estima que las OPS ayudarán a reducir las emisiones en un 98% y que en 2035 todos los buques de cruceros estarán equipados con sistemas OPS. Esto es importante porque a día de hoy hay un gran número de cruceros que no están preparados para conectarse, aunque el puerto ofrezca este servicio. Y para poner en perspectiva lo importante que es a nivel medioambiental que estos sistemas estén funcionando, tenemos estos datos que durante una escala de un buque de crucero en Vancouver conectado a una OPS, se ahorra el consumo de 16 toneladas de combustible y se evita emitir 50,6 toneladas de CO2 al medio ambiente. Entonces, durante más horas el buque esté en escala en un puerto, más se beneficiará de estos sistemas de electricidad y la ciudad también. Eh, Otro punto importante de esto es la contaminación acústica. Al final, los puertos en su creación estaban aislados de donde solía vivir la gente, pero a medida que las ciudades van creciendo, se van acercando al puerto. Y esto causa que los vecinos que acaban viviendo al lado de donde los barcos atracan, pues se quejen mucho de la contaminación acústica porque bueno, los barcos no pueden apagar motores si no tienen estos sistemas OPS. Y aquí tenemos un mapa de los puertos en verde que están en funcionamiento, como pueden ser Oslo, Kristiansand, lo dijimos antes, y en naranja los puertos que tienen un proyecto hecho para que en los próximos años, a corto plazo, el sistema OPS empiece a funcionar.
Por ejemplo, en Estocolmo ya está todo preparado, están con el último papeleo y este año debería entrar en funcionamiento y dar servicio. Luego, otro punto importante en la sostenibilidad, perdón, es la propulsión híbrida y el gas natural. El gas natural es actualmente el combustible más limpio disponible a gran escala y a su vez las líneas de cruceros están explorando el uso de combustibles marinos sostenibles, incluyendo biocombustibles avanzados y otras soluciones de energía renovable, como combustibles sintéticos, metanol, hidrógeno, pilas de combustible y baterías. Los buques diseñados con motores y sistemas de suministro de combustible de gas natural podrán cambiar a sistemas más sostenibles y combustibles alternativos, como el gas natural bio o sintético, en el futuro, con pocas o ninguna modificación. Esto quiere decir que los motores que se están construyendo a día de hoy están más avanzados entre comillas, que el combustible disponible a día de hoy. Pero con el avance, estos motores serán capaces de soportar pues, el uso de los combustibles más sostenibles eh, y mejores para el medio ambiente. Luego, en el 15% de todos los barcos votados entre 2023 y 2028 tendrán batería de almacenamiento o pilas de combustible para generación de energía híbrida y el 60% de los barcos programados para 2023-2028 dependerán del gas natural para su propulsión primaria. Ahora vamos a hablar de las regulaciones específicas de la zona que nos ayudan con el medio ambiente, como sería el Acuerdo HELCOM, que es un instrumento importante para la protección y conservación del medio ambiente marino en el mar Báltico, promoviendo la cooperación entre los países ribereños y adoptando medidas para abordar los desafíos ambientales en la región. Está muy resumido. Animo a que si tienen interés lean un poco del acuerdo y más en detalle de qué va. Pero para poner en algo de lo que sí que ha ayudado mucho ha sido con los vertidos de aguas residuales en el mar Báltico. Esto estaba generando un problema muy importante debido a las reacciones químicas que hacía las aguas grises con los microorganismos de las costas y este efecto se ha conseguido frenar gracias a la implantación de HELCOM. Y luego SECA, que las regulaciones SECA de la IMO establecen límites estrictos para las emisiones de azufre de los buques en las áreas designadas como el mar Báltico y el mar del Norte. Exige combustibles con bajo contenido en azufre o sistema de limpieza de gases para reducir la contaminación atmosférica. Y luego, más específico, en Noruega ha sido la regla de cero emisiones que ha sido muy comentada entre las líneas de cruceros porque se implementó con muy poco margen de adaptación. Es decir, los buques de crucero, perdón, las líneas de cruceros reservan las escalas con un margen de 3 a 5 años antes de que la escala suceda. Entonces, cualquier nueva regulación en una zona que se vaya a implementar con un periodo de tiempo menor de 3 años afecta muchísimo porque ellos ya han hecho toda la planificación y fue lo que pasó con esta regla. La regla de cero emisiones en los fiordos noruegos es una medida implementada para reducir la contaminación y proteger el medio ambiente en estas áreas sensibles. Los fiordos son entornos naturales únicos y vulnerables y debido a su fragilidad se considera crucial protegerlos de la contaminación generada por la navegación marítima. Para cumplir con la regla de cero emisiones, los cruceros deben adoptar tecnologías limpias como sistemas de propulsión eléctrica, energía procedente de fuentes renovables, uso de combustibles más limpios como el gas natural o el hidrógeno y la instalación de sistemas de tratamiento de emisiones para reducir los gases y las partículas contaminantes a más tardar en 2026. Y esto se anunció, si mal no recuerdo, en 2022. Y las zonas afectadas por esta regla serían los fiordos
no lo voy a decir bien, así que por favor, léanlo ustedes. Y están aquí marcados en naranja en el mapa también. Y como curiosidad, he puesto esta foto aquí de la naviera Hurtigruten, que es un barco que va perdón, bueno, en el que se instalan placas solares y también se utiliza la propulsión por viento para conseguir esta regla de cero emisiones. Hay una compañía, si están interesados en saber más al respecto de las investigaciones y de lo que se está haciendo respecto a estas tecnologías, hay una compañía en la zona que se llama Oceanbird, y ellos están desarrollando las tecnologías que se van a implantar y se están implantando ya no solo en cruceros, sino en barcos de carga también. Muy interesante. Ahora pasamos a hablar de las actividades de consignación. Las actividades de consignación las vamos a dividir en 3 bloques: los servicios que va a necesitar la naviera, los servicios que va a necesitar el barco y los servicios que necesitan los pasajeros. Desde la naviera, antes de que un barco llegue, necesitamos un contrato con la naviera. La naviera tiene que elegirte como consignatario y como representante. Puede ser en un puerto en concreto, puede ser en un país o puede ser en una región. En el contrato se establecen acuerdos, precios, tarifas, servicios que prestas a la naviera, a qué te comprometes y, bueno, un sinfín de cosas. Luego, cuando ya el contrato está firmado, con la naviera desarrollas itinerarios, destinos nuevos. Necesitas tener una buena información con los puertos y con los destinos. Cada destino tiene representantes del ayuntamiento o de la ciudad locales que gestionan las excursiones o las actividades que ofrecen para los cruceristas. Entonces, tú estás un poco encargado de tener buena información con ellos para luego recomendar destinos nuevos a las líneas de crucero. Luego está el tema de las reservas. Cuando el itinerario ya está hecho, se envían las reservas a los diferentes puertos. Se crean las PDAs, que son documentos que recogen todos los gastos obligatorios que tiene un barco por escala, un crucero en cada escala. Y tenemos que informar a las líneas de cruceros, a nuestros clientes, sobre las regulaciones locales, las existentes y las que se van a poner en práctica en corto plazo y de las que tengamos conocimiento. Luego, durante la escala, es fundamental mantener una buena información con ellos, mantenerles informados de cualquier cosa que no estaba planificada que ha pasado o que está pasando. Y ¿se ve bien otra vez? Sí, ok. Disculpen, se me desconectaron los cascos. Vale, y vamos durante la escala, decíamos que la información hacia la naviera y la aprobación de costes imprevistos. Y después de la escala, enviamos un reporte de gastos a la naviera y cuando todos los documentos están completados, terminamos con la facturación. Luego pasamos a los servicios que un crucero necesita, las necesidades del barco, cuando está en navegación y cuando está en tierra. Cuando está en navegación, puede necesitar asistencia de la Guardia Costera en caso de que necesite evacuar algún pasajero o tripulante. También la Guardia Costera puede hacer inspecciones de pasaportes y inmigración. En el mar lo lleva la Guardia Costera. Practicaje para prácticos, recoge los prácticos cuando está en alta mar
y le ofrece servicio de alta mar a puerto y viceversa. Y luego también puede necesitar remolcadores, que a veces son obligatorios y otras veces se pueden necesitar dependiendo del tiempo. En tierra, los servicios que prestamos son el despacho. A través de la documentación que nos envía el barco, le hacemos llegar todos los datos a inmigración, aduanas y guardia costera. Luego, servicios portuarios como pueden ser atraques, amarradores, suministro de agua potable, repostaje, gestión de residuos, como ya vimos, toda la gestión de basuras. Y provisiones, pueden ser provisiones locales que no hubiesen estado planificadas. Los tripulantes se pueden quedar sin cualquier cosa a bordo, pueden ser tomates, naranjas y pues te hacen un pedido y localmente pues se los suministras. O provisiones internacionales, las líneas de cruceros lo que se hace normalmente es envían todos los suministros a un puerto vía contenedores o depende de lo que estén enviando. Y todas estos envíos se gestionan con servicios de logística para conseguir que todo llegue de manera legal al barco y a tiempo a tiempo antes de que el crucero abandone el puerto. Y luego también ofrecemos servicios a los tripulantes de embarque, desembarque, visados de emergencia o visitas médicas. Aquí tenemos algunos ejemplos en la fotografía, como un día de provisiones, las provisiones llegan en camión. Luego tenemos seguridad inspeccionando que la mercancía esté en orden, remolcadores, amarradores y más provisiones locales llegando a bordo. Aquí, por ejemplo, un práctico a punto de embarcar el barco. En la foto de abajo es un barco lanzadera. En algunos puertos no hay atraques para los barcos de cruceros, entonces lo que se hace es que los barcos están en una zona de fondeo y transportan los pasajeros con los barcos lanzadera hasta el puerto. Y lo mismo estamos viendo en la foto de abajo a la derecha, como un barco está llegando a la zona de fondeo de Estocolmo, donde se necesita un remolcador obligatorio y va a transportar también los pasajeros con lanzadera hasta el centro de la ciudad. Ahora me gustaría hablar un poco más en profundidad del despacho, eh, que es a fin de cuentas trabajo, nuestro trabajo principal como consignatarios, y toda la documentación que recibimos y gestionamos a día de hoy se hace 100% digital. Nosotros no necesitamos ningún documento físico para hacer que un barco llegue a Suecia de manera legal. Entonces todos los documentos los recibimos por email y los enviamos a un sistema que se llama Maritime Single Window, y en este sistema nos comunicamos directamente con las aduanas, la Guardia Costera, inmigración, prácticos, puerto y en última instancia con el Ministerio de Transporte. El sistema luce así, donde tienes el nombre del barco, el puerto al que llega, la fecha y de llegada y de salida. Y luego los mensajes que te llegan de las diferentes administraciones. Tenemos obligación de reportar todos los buques mayores a 499 GT que entren aguas territoriales y o que vayan a realizar cambio de tripulación en el territorio y o que realicen provisiones en el territorio. Luego, la información que requerimos para hacer el despacho son los detalles de los tripulantes, todos los detalles del pasaporte, el rango, dónde embarca, desembarca, efectos personales,
Lo mismo para los pasajeros. Otro tipo de documentos. Necesitamos también el certificado internacional de seguridad, 10 últimos puertos de atraque y las actividades que se hayan hecho a bordo. En cuanto a salud, necesitamos el certificado de salud. Si hay enfermedades infecciosas a bordo o ha habido alguna defunción entre puertos. Luego también cualquier tipo de mercancías a declarar. Esto es para barcos no cruceros, porque en los cruceros no, los pasajeros no cuentan como mercancía. Luego, provisiones a bordo, bebidas alcohólicas, cigarrillos, animales, drogas, munición, etcétera. Si hay mercancías peligrosas a bordo. El repostaje, cuánto repostaje tienes a la llegada y a la salida, la basura que vas a dejar y la que tienes a bordo. Luego también nos comunicamos con el puerto para solicitar servicios como agua potable y demás. Inspecciones extraordinarias, esto lo decide el Ministerio de Transporte si tiene sospecha de que el barco puede no estar cumpliendo con alguna regulación, solicita una inspección extraordinaria. Y luego tenemos Fairway Declaration, que son impuestos. Eh, Son los impuestos que Suecia cobra a todos los barcos que realizan operaciones comerciales en su territorio. Y para los cruceros, eh, cobra estos impuestos en base a el NT del barco, el tonelaje neto y al número de pasajeros. Y estos impuestos se pagan puerto, en el primer puerto sueco del itinerario. Lo que significa que si un barco de crucero tiene escala en Estocolmo, en Malmö y en Gotemburgo, solo pagará este impuesto en Estocolmo. Y el primer punto que no lo mencioné son los prácticos que también se solicitan a través de este portal. Entonces nos comunicamos con los prácticos para el momento de la llegada, de la salida y también para si el barco necesita cambiar de atraque dentro del puerto. Y aquí tenemos cómo luce el documento. Toda la información que necesitamos en cuanto a tripulantes, apellido, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, el número de identidad, sea pasaporte o DNI, demás, el rango a bordo, el género, los efectos personales, que se pide que declares todo tabaco, alcohol, productos electrónicos y los puertos de embarque y desembarque. Para pasajeros exactamente lo mismo. Y para basuras y residuos, aquí podemos ver cómo se controla mucho qué pasa con la basura que se genera a bordo y cómo es muy difícil para los barcos que estén tirando basura en alta mar, porque con este documento saltaría, es decir, el sistema reconocería que falta basura que no ha sido gestionada de manera sostenible o de manera apropiada. Entonces, con este documento nos dice el último puerto donde el barco ha depositado basura, fecha y puerto, y nos dice el tipo de basura que va a depositar en el puerto de la escala. Pongamos como ejemplo Estocolmo. Esta columna nos dice, la tercera columna nos dice la cantidad de basura que se va a depositar, luego la cantidad de basura que se queda a bordo. Seguimos con el puerto donde ellos piensan que van a depositar esa basura que se queda a bordo. La siguiente columna nos dice la cantidad de basura que van a generar entre el puerto de hoy y el puerto donde se va a depositar la basura restante y la capacidad de almacenamiento que tienen a bordo. Entonces,
si vemos todos estos datos, entendemos que tenemos toda la información necesaria para saber qué pasa con la basura a bordo. Luego también necesitamos información sobre el repostaje a la llegada y a la salida. Aquí es información sobre la seguridad a bordo, el certificado internacional de seguridad, los últimos 10 puertos de escala. Esto nos da información de si el barco ha estado en puertos sensibles donde haya que controlar algún tipo de carga sospechosa o cualquier otro tipo de información sensible, o de si ha estado en alguno de los puertos vetados actualmente por Suecia. Hay puertos que si el barco ha estado durante un periodo de tiempo, pues no puede entrar a Suecia. Y luego también reportamos todo tipo de actividades que haya tenido el barco, como pueden ser suministros, cambio de tripulantes, reparaciones, eh, desgasificación, etcétera. Y aquí la lista de artículos que tienen que reportar si están a bordo. Bebidas alcohólicas, cigarros, tabaco, drogas, munición, animales, etcétera. Luego, por último, hablamos de necesidades de los pasajeros. Eh, En cuanto a los pasajeros, decir que desde la consignataria nosotros no gestionamos el grueso de lo que los pasajeros requieren cuando están en un puerto, porque los cruceros dividen esta actividad en dos. Nuestra actividad, la parte del consignatario, y la parte de excursiones y embarque y desembarque de pasajeros que lo suelen gestionar compañías tour operadoras o compañías denominadas Shorex. Pero desde nuestra responsabilidad tenemos que encargarnos de que las terminales estén en buenas condiciones, y si no hay terminal, porque las instalaciones del puerto sean apropiadas para recibir a los pasajeros, que sean zonas seguras y que tengan una seguridad adecuada. Estamos encargados también de suministrar porteadores que se encargan de las maletas, de llevar las maletas desde el autobús hasta la terminal y de la terminal al barco y viceversa. Luego también nos encargamos del transporte, de que los taxis tengan una zona de llegada y de salida para que no se acumulen, de que los autobuses también tengan una zona dedicada para recoger a los pasajeros para las excursiones. O si es un turnaround, cuando los pasajeros llegan y se van, pues que no se colapse la terminal. Y que los pasajeros también tengan acceso al transporte público. Lo que decíamos antes, que las excursiones no forman parte de las tareas del consignatario, pero las he puesto aquí para mencionarlas, que los cruceristas pueden tener dos tipos de excursiones, organizadas o independientes. Las excursiones organizadas son las que se compran a bordo y se proveen por medio del tour operador, que la línea de cruceros esté organizada. Y luego existen excursiones independientes que no se contratan a través del barco, que un crucerista puede llegar a un puerto, ver las empresas que hay locales en la ciudad y decidir contratar por medio de esas empresas. Y luego nosotros también nos ocupamos de la atención humana, como pueden ser enfermedades o defunciones a bordo, o incluso también que un pasajero pierda el crucero, porque sabemos que es muy caro para el crucero esperar a que 1, 2, 5 o 10 pasajeros lleguen eh, cuando se pasan 5 o 10 minutos. Es muy costoso, entonces un crucero nunca va a esperar a pasajeros. Y si
sucede que se quedan pasajeros por detrás, hay un trámite de reubicación donde nosotros los ayudamos a reunirse con el barco en el siguiente puerto o en el puerto más próximo que les venga bien. Aquí tenemos un ejemplo de un día de turnaround, donde gestionamos las maletas, las embarcamos por el acceso principal del barco. Aquí mencionábamos antes un barco que está en la zona de fondeo de Estocolmo y transporta a los pasajeros en buques lanzaderas desde el barco hasta el centro mismo a la ciudad. Este es un atraque que les gusta mucho a las líneas de cruceros porque los cruceristas en este punto no necesitan transporte para acceder a la ciudad. Desembarcan aquí y ya están en la ciudad antigua. Y luego, como medio de los servicios que las terminales presta a los cruceristas son recibimiento o hosts que los están recibiendo cuando llegan, les ofertan información sobre la ciudad, mapas y demás. Aquí lo mismo, una terminal con las maletas clasificadas por colores, de manera que cuando los cruceristas están listos para desembarcar, pasan por la terminal, identifican su maleta, la cogen y continúan hacia el medio de transporte que hayan seleccionado, bien sea eh, un taxi o el transporte público. Y aquí pues un par de ejemplos más, una terminal preparada para recibir a los pasajeros con sus sistemas de seguridad. Luego tenemos la policía de inmigración que acude al puerto para hacer todos los trámites cuando tripulantes están embarcando o desembarcando. En caso de turnarounds, lo harían en los mostradores de dentro de la terminal, no en la furgoneta. Luego también tenemos un ejemplo de un embarque donde los autobuses llegan hasta la misma puerta del crucero y otro ejemplo de barco lanzadera desde el barco que está en zona de fondeadero y la lanzadera que llega hasta el centro de la ciudad. Luego, las claves para una buena función de consignatario son tener unas buenas relaciones comerciales, transparencia y comunicación clara con el cliente, una planificación impecable y esto es fundamental. Tienes que ser muy pulcro y saber qué está pasando en todo momento y ser capaz de tener conciencia de todo lo que has hecho en los diferentes puntos con muchos barcos a la vez y con muchas operaciones simultáneas. Reaccionar rápido ante imprevistos, aunque comentar con esto que aunque los cruceros sean de los barcos que se planifican con más antelación, sigue siendo un barco y lo más habitual es que haya muchos imprevistos que te hagan replanificar todo lo que ya habías planificado. Entonces, reaccionar rápido es muy importante. Conocimiento de tu región y las regulaciones que aplican a todos los puertos en los que operes. Tener contactos, y esto es fundamental porque un consignatario como tal no puede dar servicios, sino son sus contactos los que dan servicio. Como por ejemplo taxis, si necesitas embarque o desembarque de tripulantes, necesitas una compañía de taxi que te apoye. Si necesitas suministros, como puede ser una floristería, puede ser un supermercado, puede ser un abastecedor de buques. mm, los contactos que tengas van a marcar la diferencia en el servicio que das a tus clientes. Luego, lo que decíamos, acuerdos con proveedores locales, buenas prácticas, que no incumplan en corrupción, no aceptar sobornos o actividades poco éticas. Todo esto
todo este punto de buenas prácticas, normalmente las líneas de cruceros lo incluyen en el contrato. Es decir, no está permitido aceptar sobornos o hacer tratos de corrupción, etcétera. Esto lo menciono porque en esta zona en la que estamos hablando, en el mar Báltico, esto no se ve. No se ve, no se espera y no es algo, nunca me lo he encontrado y nunca pienso que me lo vaya a encontrar. Pero hay otras zonas del mundo donde los sobornos son muy habituales, sobre todo en los prácticos, por ejemplo, o en los agentes de inmigración. Eh, Estos son historias que me cuentan los tripulantes a bordo, entonces algunos se sorprenden cuando aquí no les pedimos 10 botellas de vino a cambio del despacho, sino que simplemente llegan y ya está todo hecho, evidentemente. Y finalmente, pues clientes satisfechos. Cuando un cliente está satisfecho, es tu mejor carta de presentación. Y hasta aquí, espero no haber resumido mucho y que tengan una idea clara de la información. Pero aparte de las preguntas que ahora Antonio nos dirá, si tienen algún tipo de pregunta o quieren contactar conmigo, pues tienen mi email y a través de LinkedIn también me pueden encontrar. Silvia, muchísimas gracias por tu participación. Creo que nos ha quedado claro y nos deja sorprendidos de esta nueva faceta de la industria de los cruceros en poder satisfacer las necesidades de los clientes con los cruceros de invierno y los cruceros de Sí, inspección. sí. En nuestros países latinoamericanos, para que sepas, esos pequeños cruceros que llegan están haciendo recaladas en puertos que verdaderamente uno pensaba que hacen por acá. Por Sí, ejemplo, sí. en Colombia, en Leticia, que es un puerto fluvial que en el Amazonas que está casi como unos 4.000 kilómetros río arriba. Ujú, Entonces, como ese es uno de los ejemplos. sí. Antonio, no sé qué preguntas nos ha hecho el público para que podamos y que Silvia nos pueda colaborar resolviéndolas. Yo creo que la exposición ha sido tan clara que hay poquitas preguntas, pero yo también tengo alguna reservada. Tenemos una pregunta de César Armando, quien nos pregunta quién o qué institución inspecciona el buque en caso de esas inspecciones que han mencionado extraordinarias. Aquí, Ujú. por ejemplo, en España es la Capitanía de Puerto. Ahí decías que era la Guardia Costera, ¿no? Puede ser, es que depende de sobre qué haya sospecha. Puede ser la Guardia Costera o puede ser el Ministerio de Transporte a través de las diferentes oficinas que tiene, pero siempre suele venir o de la Guardia Costera o del Ministerio de Transporte. Y aduanas en caso de que la sospecha venga sobre la mercancía que viene. Muy bien. Después Marcelo Cunarro nos pregunta si nos puedes comentar algo sobre las empresas de crew manning locales que pueda haber para las tripulaciones. Aquí a nivel de Suecia no conozco ninguna, la verdad. Ahí yo recuerdo en alguno de los puertos que he estado, cuando trabajaba en la Capitanía Marítima, tengo una lista guardada de un buque de crucero que me sorprendió porque ese barco, de acuerdo con su lista de tripulantes, tenía más de 120 nacionalidades a bordo, Ujú, entre pasajeros y tripulantes. sí, Claro, era un barco enorme, pero uno se da cuenta de la complejidad, ¿verdad? sí, Que da este tipo de cosas. sí. Y con respecto a los tripulantes, hay tripulantes en un crucero de todas las nacionalidades. Sí, sí. Y cada vez es más común porque antes del COVID, sobre todo yo noté la diferencia con antes y después del COVID. Pre-COVID, la mayoría de tripulantes de según qué rangos eran de Filipinas, de India y de Malasia. Y a raíz del COVID,
las nacionales, te encontrabas muchas nacionalidades nuevas que nunca habías visto en un barco. Y todo esto, según lo que a mí me contaron algunos tripulantes, fue porque muchas personas se replantearon su existencia después del COVID y muchos tripulantes que habían dedicado su vida a estar a bordo muchos años decidieron que ya no eran para ellos y hubo pues muchísimas vacantes y se empezaron a llenar, la demanda hizo que se llenara pues con lo que no era tradicional, vaya que muchas nacionalidades nuevas en los cruceros que antes no había. Pero tenemos otra pregunta de Marco Antonio Pérez que dice, ¿los cruceros pasan por alguna inspección especial por parte de los puertos de Suecia a su llegada? No, en general no, porque los cruceros es un sector que, ¿cómo se dice? En términos de compliance, está muy al día, porque ellos son los primeros interesados en que los itinerarios no se vean afectados. Entonces, todas estas inspecciones y toda la documentación está presentada antes de que ellos lleguen. Y todas las inspecciones que pueda haberse se planifican antes de la llegada, por lo menos en Suecia. A mí no me ha pasado nunca que me hayan parado un barco por una inspección, sino que yo he tenido que planificar la inspección antes de la escala. Lo que sí puede pasar es una inspección extraordinaria de aduana o de inmigración, que lleguen y te digan, vamos a inspeccionar esto, habla con el capitán. Y entonces, bueno, pues ellos entran al barco y hacen lo que tengan que hacer. Pero eso no afecta al flujo de pasajeros en la escala. Y Marcelo Cunarro, que hizo una pregunta antes, nos aclara que está relacionado al parecer con un centro de formación y que tiene muchos alumnos interesados en postularse para navegar Mm, en cruceros, ¿no? Entonces, bueno, esa es una faceta muy sí, interesante y animamos a los sí. jóvenes a localizar a estas agencias, empresas de embarque y que puedan, Eh, si ¿verdad? me escribe por LinkedIn, porque tengo lo que no me sale ahora, conozco dos o tres que reclutan a nivel internacional, no a nivel de Suecia, pero sí me sé dos o tres que puedo pasarle email o contacto. Entonces, si me escribe, eso que luego se lo digo. Y tenemos otra, no es una pregunta, es un comentario de Luis Eduardo que lo que nos plantea es que si puede haber alianzas estratégicas con puertos dominicanos. Bueno, yo creo, ahora yo te iba a hacer una pregunta que puede estar relacionada con esto. Eh, eh, en España, bueno, en Europa, cuando viene el invierno, suele haber un trasvase de los buques de cruceros hacia el Caribe y Sudamérica, ¿no? Ujú, ¿Eh? Y sí, ahí ocurre lo mismo, imaginamos, ¿no? El tráfico sí. desciende muchísimo. Entonces, bueno, ese tipo de contactos son buenos y animo a Luis Eduardo también a ponerse en contacto con Silvia, Ujú, que puedan intercambiar información. Y hay otra pregunta de Saharaí Querales que dice, ¿en qué consiste el coste de las esperas de los cruceros? Le ha llamado la atención últimamente algunos problemas que han surgido con pasajeros que se han retrasado a la hora del embarque. sí. Entonces, lo que decíamos, cuando un buque planifica su salida, se planifican servicios como amarradores, el práctico, la seguridad que está en el puerto. Todos esos servicios se facturan por hora. Entonces, si hacemos que un amarrador en Estocolmo espere 30 minutos, eh, tiene un sobrecoste aproximado de 300 euros, por decirlo así, más o menos. Luego, si hacemos que un práctico espere media hora, eso tiene un sobrecoste de aproximadamente, depende del tamaño del barco, vamos a poner de media 3.000 euros por cada media hora. Y suma y sigue. Entonces son costes que la naviera no va a asumir porque tres, cuatro pasajeros no lleguen a su hora. Muy bien.
Bueno, también tenemos varias felicitaciones, a las que uno la mía, por supuesto. Y te quería hacer alguna preguntita. ¿Tenéis Sí. experiencia ahí sobre los polizones? Nunca me ha pasado que haya ningún polizón a bordo, la verdad. Bueno, hoy día la seguridad y las normas de protección también hacen que sea cada vez más difícil. Sí. Otra cosa que me ha llamado la atención es que, un poco también por ilustrarnos a todos, Ujú. todos los impresos, bueno, son pantallazos informáticos, ¿no? De la ventanilla única, está en inglés, no en Sí, sueco, ¿verdad? están en inglés, sí, todo es en inglés. Esa es la enseñanza que tenemos que transmitir de que el inglés Sí, es el idioma internacional del mar. Y es sí. muy importante cuando alguien quiere, como estos alumnos que comentábamos, de Ujú. introducirse en el sector marítimo, ¿no? Sí. Eh, y también me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu experiencia como agente de buques, consignataria? ¿Tú crees que recomendarías esta actividad a los jóvenes para que se introduzcan en el sector marítimo? No ya navegar por alta mar, que bueno, Ujú. hace falta que te guste un poco de vocación, pero bueno, es un trabajo bonito, interesante, ¿no? Sí, a ver, es un trabajo muy interesante. También te digo, te tiene que gustar. Yo diría que también es muy vocacional porque sobre todo con cruceros trabajas muchas horas, trabajas a deshoras, siempre tienes que estar disponible. eh, y pero luego tienes un trabajo pues que no tienes 2 días iguales. No siempre trabajas en la oficina, tienes la oportunidad de ir al puerto, tienes la oportunidad de viajar a un puerto que no está donde tú vives. Los cruceros pues te invitan a bordo, puedes ver los barcos por dentro. A veces pues también te ofrecen comer a bordo y es muy estresante, muy demandante, pero si te gusta, es también muy gratificante. Mira, tenemos también una pregunta de Marco Antonio Pérez que dice, Ujú, los requisitos de llegada a Suecia, de escala en Suecia, ¿son especiales o tienen el estándar de los demás puertos europeos? yo diría que en Suecia es estándar de puertos europeos. Eh, por lo que yo sé, por lo que se hace, por ejemplo, en Finlandia, Noruega, Dinamarca, es muy en la línea. La única diferencia que había en el Báltico era, por ejemplo, la llegada a Rusia. Por lo que me decían los tripulantes, en Rusia necesitaban quemar 3 árboles en papeles impresos para los inspectores allí, porque nada se hacía digital. Entonces, esa era el único puerto diferente en la región del Báltico en cuanto al despacho. Hay bueno, un comentario interesante de Mm. Mary Laura Ramos, que ha finalizado sus estudios y formación sobre el puesto de Environmental Officer, es decir, el Ujú. oficial de medio ambiente, que es una Sí, figura que llevan los buques de pasajeros y ya hemos sí, visto el cuidado que se debe tener con la segregación de residuos, de basura, etcétera. Pues sí, ya hay jóvenes, como vemos, como Mary Laura, que se están formando y que también comenta que le gustaría contactar contigo. muy bien. Invitada está Te y yo van a- encantada de contestar. Te vamos a atascar el correo electrónico. No, no pasa nada. Y tengo otra preguntita también de cosecha propia, digamos, Ujú, yo recuerdo una vez inspeccionando un barco de pasajeros que era un superlujo, tenía solo 300 pasajeros a bordo, todos ujú, norteamericanos, eh, y el crucero era venir a Europa, cogían el barco aquí y se iban a la Antártida y bajaban en unas grandes Zodiacs y se acercaban a un iceberg. Y allí sí, tomaban whisky de 100 años con hielo de 1500 años. Eso era el crucero. ¿Eh? Estuvimos a bordo haciendo una inspección, detuvimos el barco, me acuerdo que tenía una serie de deficiencias graves y estando al día siguiente, que lo repararon todo rápidamente durante la noche, pero el barco se retrasó un día. Y estando en el puente con el capitán firmando los documentos ya de liberación del barco, además de una multa de 60.000 euros que tuvo que pagar,
por la detención. Llegó un pasajero y le entregó delante nuestra una carta al capitán reclamándole $25.000 por no haber salido el día previsto. Los norteamericanos ya saben ya sabemos Sí, cómo cómo se se lo las van. gastan. Sí, Sí, y el capitán nos dijo, es el primero, ahora empezará a venir uno detrás de otro. sí. O sea, fijaros, una cuestión técnica que supone detención del buque, no solo le costó una Sí, multa importante, sino una reclamación de pasajeros sí. insatisfechos, claro, por no cumplir los itinerarios. Hombre, en mi experiencia es muy común que los pasajeros se quejen porque lo van a intentar. Es decir, ellos van a intentar rascar de donde puedan. Lo que pasa que la letra pequeña de las condiciones que ellos aceptan cuando compran el pasaje exime a la naviera de cruceros de muchas cosas. En especial creo que de pagarle a ese pasajero los $25.000 que quería. Así es. Sí, Bueno, por mi parte, pues también agradecerte. Hemos coincidido en las Islas Canarias cuando yo estaba allí sí. en la autoridad marítima. Me alegro de verte de nuevo después de tanto tiempo. Y bueno, Andrés, pues tienes la palabra para despedir. ¿No? Eh, a Silvia, muchas gracias por tan aclarante exposición. Entendemos la dinámica, cómo está, para aprender cómo se está manejando muy similar en otras latitudes. Te agradecemos por tu tiempo, por tu espacio, por tu ampliación del conocimiento hacia todos los participantes. Queremos recordarles que esta sesión fue grabada y que podrán consultarla en días próximos en nuestro portal. Adicionalmente, a las personas que asistieron a más del 80% del webinar van a obtener la certificación previo a que por favor nos envíen un correo electrónico con los datos para poderles emitir la respectiva certificación. No siendo más, y también, antes de terminar, darle las gracias a Antonio Padrón por su participación como moderador en el día de hoy, en el cual, aparte de ser moderador, nos enriqueció con algunas anécdotas. De antemano, muchísimas gracias a todos. Les deseamos una feliz noche en España y para nosotros en Latinoamérica, que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, que tengan muy buena resto de día. Hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias.